Buenas tardes. Les saludamos desde la representación de la UIRSA en México. Sean todos bienvenidos. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Evaristo Sánchez Trujillo, quien ofrecerá la videoconferencia sobre el control de movilización nacional de mercancías agropecuarias. El ingeniero agrónomo especialista en zonas tropicales, es egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, maestro en Ciencias en Protección Vegetal por la misma universidad, con diplomado en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en el curso Interdicción y Seguridad Fronteriza, auspiciado por el Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ha coordinado e impartido capacitación a operadores de puntos de verificación e inspección en las diferentes entidades federativas, al personal de organismos auxiliares de sanidad animal y vegetal y gobiernos de los estados, así como al personal de la Policía Federal, en temas relacionados con los procesos operativos y normatividad aplicable al control de la movilización nacional de mercancía agropecuaria. Ha laborado en el sector privado, en manejo sanitario de granos almacenados, como prestador de servicios profesionales en programas de desarrollo rural en el SENACICA, en la Dirección General de Inspección Fitosanitaria, ingresó como coordinador técnico en puntos de verificación e inspección federal. Fue jefe del Departamento de Control y Seguimiento en puntos de verificación e inspección interna y actualmente es subdirector de puntos de verificación interna. Cedemos la palabra al ingeniero Sánchez Trujillo. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Y bueno, agradecerlo la invitación de la UIRSA aquí en México y bueno, la compañía también de los que estén en estos momentos con nosotros. Gracias. Muy bien, gracias. Bien. Adelante. Muy bien, gracias. Bien, vamos a hablar de un tema del control de la movilización nacional de mercancías agropecuarias y iniciar con que dentro de ese sistema nacional de inspección que opera la Dirección General de Inspección Fitosanitaria, la primera barrera, como la llamamos, ¿verdad?, es la parte donde se regula el comercio internacional a través de las oficinas de sanidad agropecuaria, y la otra parte es ya lo que se moviliza dentro del territorio nacional, ¿no? Para eso también contamos con otra infraestructura, que es el motivo de la plática que tendremos. Ya dentro del territorio nacional, bueno, obviamente también se debe de vigilar el cumplimiento de cierta normatividad. Vamos a ver algunos conceptos también ahí cuando hablemos de mercancía regulada. Yo iniciaría con unas preguntas o unos cuestionamientos como para dirigir un poco la plática en ese sentido, ¿no? O partida de la pregunta de por qué regular la movilización de mercancías agropecuarias, cuál es el sustento, cuál es el motivo de regularlas, ¿hay alguna razón? Y luego, pues, ¿qué regular? ¿Se debe regular todo? O sea, todo lo que se moviliza, es una pregunta. De esto, además, ¿cuál es el sustento legal? Comentaba también que el actuar de todo servidor público o del gobierno debe estar dentro de un marco regulatorio. No podemos actuar, ¿verdad?, si no contamos con ese marco regulatorio. No se puede, en este caso, hacer... Cuando hablamos de inspección, hablamos de actos de autoridad. Entonces, no podemos hacer un acto de autoridad, ¿verdad?, si no tenemos un sustento legal para hacerlo. La otra parte, otra cuestionamiento, otra pregunta sería, ¿con qué lo hacemos? ¿Con qué hacemos esa actividad de inspección o ese control de la movilización? Entonces, aquí hablaríamos de infraestructura. Otra pregunta que me haría, o nos deberíamos hacernos, bueno, ¿cómo se hace? ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Aquí nosotros nos referimos a procedimientos, ¿sí? Y otra pregunta, bueno, ¿qué se hace, ¿verdad?, derivado de un incumplimiento? No tendría ningún sentido, o no tendría mucho sentido el que apliquemos un control, ¿verdad?, si al final no hay una sanción o no hay una medida que se aplique ante un incumplimiento a ese marco regulatorio, ¿verdad?, con que contamos. Bien, yo creo que sería importante tener en mente estas preguntas, ¿no?, y trataremos de irlas resolviendo a través de esta plática, ¿no?, que tendremos. Bien, entonces, toda regulación que se vaya a aplicar, ¿verdad?,
a un productor pecuario debe estar fundamentada, es lo que comentaba, ¿no? Bueno, primero tener un sustento legal, ¿verdad? Pero debe ser con base en criterios técnicos. O sea, aquí no puede ser basado en sospechas o basado únicamente en que creo que se debe hacer así, ¿verdad? O pensamos que debe ser así. No, debe ser basado en criterios técnicos, ¿no? Y para esto pues ya hay metodologías, ¿no? Metodologías científicas, ¿no? Un método científico para hacerlas. Una de ellas pues es el análisis de riesgo, ¿sí? Con toda la emulación estaría enmarcado dentro del control legal, pues, hablando dentro de los elementos, ¿verdad?, de un manejo integrado, ¿sí? Hay control químico, hay control biológico, ¿verdad?, hay control legal. Entonces, con toda la emulación nacional estaría dentro de este control legal. Bien, entonces, el análisis de riesgo lo podemos identificar en 3 etapas. Una, que es la identificación, o sea, es que aquí es, como digo, conocer al enemigo, ¿no? O sea, el producto, la especie, la plaga, que es la enfermedad a regular, el cómo se disemina, ¿no? Es conocerla. Bueno, la siguiente etapa de este análisis de riesgo sería una evaluación, o sea, bueno, ahora conocer más a detalle la plaga, la enfermedad, ¿verdad? Su probabilidad de dispersión o cómo se dispersa, su capacidad de establecimiento y obviamente el impacto económico que tendría esta plaga o enfermedad, ¿verdad?, en la actividad agropecuaria. La siguiente etapa ya sería el manejo de riesgo, ¿sí? Aquí ya hablamos ya de la mitigación de riesgo, ¿verdad?, que en este caso ya hablamos de regulaciones, ¿sí? Considerar que si se puede permitir la movilización, se permite que se movilice cumpliendo ciertos requisitos, o bien, ¿verdad?, se establece una cuarentena absoluta. Entonces contamos con esta metodología, ¿no? Y a esto al final se establece, ¿verdad?, en alguna disposición, alguna normatividad, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos aquí, por ejemplo, un muy importante que va a ser el de mercancía regulada, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, entonces, un poco de énfasis en esto, ¿no? Lo que se vaya a regular debe estar, en el control de la emulación, debe estar basado en criterios técnicos, ¿sí? En ese sentido, pues no se regulan ni todos los productos, ni todas las especies, ni todas las plagas o enfermedades, ¿sí? Y regulamos, era una de las preguntas, ¿eh? ¿Por qué regular? ¿Por qué controlar la movilización? ¿Verdad? También otra pregunta era, bueno, ¿se requiere regular toda la producción agropecuaria? ¿Requiere aplicarse alguna regulación para su movilización? Pues no, ¿verdad? No es todo. Únicamente lo que represente un riesgo de diseminación de plagas y enfermedades y que sea de importancia económica. Muy bien. Entonces veremos algunos conceptos básicos, muy básicos, pero sí importantes, ¿verdad? Que los ocuparemos a lo largo de esta plática. Uno de ellos es la inspección como tal, ¿verdad? Comentaba que la inspección ya es un acto de autoridad, ¿no? Entonces la definición que encontramos en las leyes, en este caso la de sanidad vegetal, dice que es un acto que practica la Secretaría para constatar, mediante verificación, el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal, en este caso la ley de sanidad vegetal, ¿verdad? Y aquí algo importante, dice, y en caso de incumplimiento, aplicar las medidas sanitarias correspondientes. Expresándose esto en un documento, en un acta, ¿no?, de carácter administrativo, ¿sí? Entonces aquí habla de cuestiones importantes, ¿verdad?, de que ante un incumplimiento, aplicar las medidas sanitarias correspondientes. Bien. En la ley de salud animal también nos da una definición de lo que es la inspección. Igual inicia con que es un acto que realiza la Secretaría, es un acto de autoridad, ¿verdad?, para constatar mediante verificación el cumplimiento de la ley federal de sanidad animal y de las disposiciones que de ellas deriven. Bueno, otro concepto importante que ya era referido aquí en el anterior, ¿verdad?, la verificación. Entonces se hace inspección mediante verificación, ¿verdad? Y que la verificación es constatar ocularmente o comprobación mediante muestreo, la medición, pruebas de laboratorio, examen de documentos, revisión de documentos, ¿verdad?, que se realiza, aquí habla de otro concepto importante, ¿verdad?, para la evaluación de la conformidad, ¿no? O sea, es el grado de cumplimiento, ¿verdad?, de alguna disposición.
Otro término o concepto importante es cargamento, que hablamos generalmente de embarques o cargamento, ¿no? Creo que el más apropiado sería cargamento, ¿no? Como tal, el embarque es la acción, ¿no? De embarcar, ¿no? Y aquí el cargamento, esta definición nos la da el reglamento de la Ley de Salud Animal, y dice que la totalidad de mercancías reguladas, movilizadas y amparadas por un certificado zoosanitario, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a un vehículo que lleva una mercancía agropecuaria, ¿verdad? Y amparada por un documento, en este caso un certificado zoosanitario, hablamos de eso, un cargamento, ¿no? En términos de la actividad de inspección, ¿verdad? Y movilización, bueno, que es transportar, llevar, trasladar de un lugar a otro, ¿no? Vehículo, ¿verdad? Es el medio, ¿verdad?, mediante el cual se moviliza la mercancía. Bueno, son términos, conceptos básicos, ¿no? Pero que sí se utilizan y que a veces, si no se tiene bien claros, puede causar alguna confusión, ¿no? Sobre todo en esta parte, ¿no? En este otro que voy a mencionarles, que es la retención. Dice que es el acto que ordena igual a la Secretaría, ¿verdad?, con el objeto de asegurar temporalmente mercancías reguladas. Y la retención, como tal, vemos que ya es un acto de autoridad, ¿verdad? Ya es una medida precautoria ante sospechas, podemos decir, ¿no?, de un incumplimiento, o ya tenemos elementos de un incumplimiento. Bueno, la primera medida que se determina es la retención, ¿sí?, para después aplicar o dictaminar otras medidas. Bien, entonces el otro concepto, que es medidas cuarentenarias, que es un conjunto de acciones para minimizar o evitar los riesgos sanitarios que ante el cumplimiento de la normatividad, ¿verdad?, como lo es un retorno, la destrucción, tratamiento, guardacustodia, o bien aplicar en este caso la fumigación, ¿no?, como una medida cuarentenaria. Bien, el otro concepto que también utilizaremos es acondicionamiento, que es una medida fito o zoosanitaria, igual ordenada por la Secretaría, para adecuar o preparar a los animales, vegetales, sus subproductos, con la finalidad de evitar la dispersión de plagas y enfermedades. Y aquí lo que hablaba de mercancía regulada es un concepto también importante, ¿verdad? Regulada, bueno, vamos a ver, pero es regulada para su movilización. Es decir, cualquier mercancía puede aplicarle alguna regulación, ¿verdad?, alguna disposición, pero no necesariamente para su movilización. Aquí nos referimos a mercancía regulada para movilizarse, ¿sí? Bueno, lo que nos da el concepto aquí, en este caso la ley, dice que son las previstas en el artículo 23 de la ley, ¿no?, la ley de sanidad vegetal, así como aquellas que puedan representar un riesgo fitosanitario. Aquí el concepto como tal no nos da muchos elementos, ¿no?, pero lo vamos a comentar. Vamos a comentar este concepto, porque sí lo consideramos muy importante, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los criterios entonces para considerar una mercancía regulada? En este caso, pues, por Senacica, ¿verdad?, dentro de sus atribuciones del Senacica. Bien, la mercancía debe representar un riesgo a la sanidad animal o vegetal del país, ¿sí?, al ser susceptibles de ser portadoras de plagas o enfermedades, ¿sí?, y debe estar prevista entonces en una disposición legal, es lo que decía al inicio, ¿no?, nuestro marco regulatorio, ¿verdad?, es emitida por Senacica, de tal modo que su producción, su movilización, la transformación o el comercio de esta mercancía se encuentra sujeto de manera, aquí sí, obligatoria, ¿verdad?, al cumplimiento de requisitos sanitarios. Bien, en ese sentido, Senacica pues no regula para la movilización ni todos los productos, ni todas las especies, ni todas las plagas o enfermedades. Sabemos pues que a los cultivos, ¿verdad?, a la producción animal, es atacada por diferentes plagas y enfermedades, pero de todo ese ámbito, todo ese mundo de plagas y enfermedades, ¿verdad?, no todas son reguladas para su movilización, ¿no? Y eso luego lo preguntan varias personas, oye, sobre todo productores, ¿no?, ¿por qué no hay una regulación para esta enfermedad que sí tiene un impacto, ¿no?, en mi actividad? Bueno, como comentaba en el inicio, ¿verdad?, eso está basado en criterios técnicos, ¿no? Se determinó precisamente el nivel de riesgo, el impacto económico que puede tener tal plaga o enfermedad, ¿verdad?, y esto se determina en una disposición, de tal manera que no se regula, como decía, ¿verdad?, todos los productos ni todas las plagas.
Entonces, si hablamos de mercancía regulada, pues también hablaremos entonces de mercancía no regulada, ¿no? A la contraparte, entonces, ¿no? Mercancía no regulada, que podemos identificar como todos aquellos animales o vegetales, productos o subproductos o cualquier otro bien, ¿verdad?, que no representen un riesgo de diseminación de plaga o enfermedad, ¿sí? Y por lo tanto, pues no se encuentran incluidas en ninguna disposición sanitaria específica, ¿sí?, ¿verdad? Y por tanto queda exentos de presentar algún documento sanitario para su homologación. Entonces, todo lo que no esté en una disposición de mercancía para su homologación es no regulado. Bien, entonces mercancía regulada son aquellos animales o vegetales, productos, subproductos o cualquier otro bien señalados aquí sí expresamente en una disposición regulatoria, ¿sí?, y sujetos obviamente a verificación de su cumplimiento. Bien, hablaba de un marco regulatorio. ¿Cuál es el sustento legal? ¿Sí? Entonces, y básicamente aquí hablaremos de la Ley de Sanidad Animal, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y sus reglamentos, el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, y normas oficiales mexicanas en materia de salud animal y normas oficiales mexicanas en materia de sanidad vegetal. También se tienen disposiciones publicadas en acuerdos o en lineamientos. Bien, entonces la Secretaría, la SADER, está facultada para realizar acciones de inspección vegetales, subproductos, establecimientos, instalaciones, vehículos. Eso está de manera expresa señalada en las leyes, ¿verdad?, en la ley, en este caso de sanidad vegetal. O bien suspender o revocar en cualquier tiempo y lugar, ¿ya?, y sin responsabilidad alguna, los certificados que se hayan emitido y aplicar obviamente las medidas necesarias. Igual ordenar la retención, ¿verdad?, que le veíamos que es una medida precautoria, o bien la cuarentena, la disposición o la destrucción de bienes, ¿sí? Eso está de manera expresa señalada en la Ley Federal de Salud Animal y la Ley de Sanidad Vegetal. Entonces también vemos que existen normas oficiales mexicanas. Esto lo podemos consultar si lo queremos hacer, ¿verdad?, en la página de Senacica. Hay un apartado ahí de una normateca, si lo queremos poner ahí, buscar en algún buscador, en Google, ¿verdad?, podemos poner normateca Senacica y nos va a aparecer ahí, ¿no?, las leyes, y en este caso las normas en materia de salud animal y sanidad vegetal, que, como veíamos, que regulan la movilización nacional, ¿sí? Hay un marco regulatorio también para toda la actividad de importación, ¿verdad? Pero en este caso únicamente nos estamos refiriendo a las normas que regulan la movilización nacional. Y ya cada norma, no lo vamos a ver, pero bueno, cada norma, ¿verdad?, si se quisiera consultar, cada una de ellas trae un apartado de movilización. O sea, la norma regula obviamente pues todas las actividades de la campaña, y ya en el apartado como tal de movilización nos indica o nos señala de manera expresa qué requisitos se debe cumplir para movilizar tal o cual mercancía, ¿sí? Y vamos a ver aquí que dependiendo de 3 elementos importantes, como lo es el origen, el destino de la mercancía, ¿verdad?, y su motivo de movilización, o sea, para qué se va a ocupar esa mercancía. Eso nos determina o nos da la información, ¿verdad?, o los documentos que deben de llevar en este caso el movilizador, o que debe de cumplir para poder movilizar, ¿sí? Repito, es el origen, el destino y el motivo de la movilización. Esos tres elementos. Podemos ver aquí como más rápidamente, ¿verdad?, como un ejemplo, una de las normas. Bien, aquí ya trae la liga para entrar decía que la normateca de Senacica, ¿verdad? Ya encontramos todas las disposiciones, todas las normas. En este caso, como ejemplo, vamos a ver nada más la norma 031, ¿verdad?, la campaña nacional contra la tuberculosis bovina. Aquí es importante mencionar que las normas
se publican pues en alguna fecha y pueden tener alguna modificación posterior. Entonces es importante tener presente la norma como tal, la original, y su modificación, porque hace precisiones o bien deroga alguna parte o incluye otra parte en esa modificación. Entonces si no tenemos la modificación, no la conocemos, podemos caer en un error, ¿no? al aplicarla. Entonces aquí nada más como ejemplo voy a abrir la norma original. ¿Sí? Bueno, y aquí vemos que la norma obviamente pues, decía, ¿verdad?, que la mercancía regulada debe estar señalada de manera expresa. O sea, la disposición debe de señalarlos qué mercancía, qué producto se está regulando. En este caso, si podemos ver aquí en el apartado del objetivo y campo de aplicación de la norma, dice que la norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular y establecer los procedimientos, actividades, criterios, estrategias, técnicas, características para el control y erradicación de la tuberculosis bovina. ¿Sí? Entonces su campo de aplicación serán todas las explotaciones pecuarias que manejen bovinos. Entonces estamos viendo aquí que aquí ya nos está señalando de manera expresa, ¿verdad?, la especie, en este caso que va a regular, bovinos. ¿Sí? Bien, y ya obviamente trae todo un apartado aquí de la campaña, todo lo que implica, lo que hay que hacer en campo, pero trae un apartado también de movilización, que es el 11. Bueno, ya la gente que estaba en campo, ¿verdad?, ya lo tiene muy presente. Yo le comento que no es necesario tener esto de memoria, ¿verdad?, pero bueno, o sea, sí saber dónde localizar, ¿verdad?, el requisito. En este caso nos vamos al punto 11 de la norma. Punto 11. Bien, y aquí ya está el apartado de modulación, ¿sí? Aquí nos dice las zonas o las zonas que se reconoce esta norma, ¿no? Zonas en control, zonas de erradicación, zonas libres, los motivos de modulación, cuáles son, ¿verdad? Y ya más adelante vamos a ver que dependiendo del origen, como le decía, que hay que tener presente 3 elementos muy importantes, que es el origen de la mercancía, el destino de la mercancía y el motivo de modulación. ¿Sí? Conociendo eso, nos vamos a la norma y él nos señala de manera expresa qué documento se debe de llevar. Aquí más como ejemplo vemos que si el origen de esta mercancía, ¿verdad?, en este caso los bovinos, es una zona en control, ¿sí?, y el destino, otra zona en control, y el motivo de movilización, en este caso vamos a agarrar como ejemplo rastro, ¿no? Un rastro. Este cargamento va a un rastro. Entonces, ¿qué dice la norma que debe llevar? Únicamente dice vehículos flejados y el certificado zoosanitario, ¿sí?, que indique con precisión el destino, ¿sí? Y así no vamos a ver todos los motivos ni todos los origen, destinos, pero más como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de que la norma entonces nos dice de manera expresa qué documentos se deben o más bien qué requisitos debe de cumplir ese cargamento para que pueda movilizarse, pueda llegar a su destino, ¿verdad? También va a depender luego del tránsito que tenga ese cargamento, ¿verdad?, de dónde sale, por dónde se moviliza y a dónde va a llegar finalmente. Eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? La verdad que yo siempre les digo a los compañeros que están en los puntos, la verdad que yo los respeto mucho y admiro mucho su trabajo, porque es un trabajo muy, muy complicado. Ajá. Y es reconocerse, ¿no? La verdad que estar ahí en este caso, como veíamos, ¿verdad? O bueno, vamos a ver más adelante, perdón, vamos a ver que las instalaciones están en carreteras, entonces es un trabajo complicado, ¿verdad? El usuario también decía que es se le aplica un acto de molestia para él, ¿no?, el que tenga que detenerse, el que tenga que revisarse su mercancía, sus documentos. Entonces no siempre van los usuarios con un buen ánimo, ¿no?, los movilizadores, ¿no? Obviamente llegan al punto cansados, ¿no?, molestos, y todavía que tenga que el compañero revisar sus documentos, y pues obviamente ahí debe haber alguna empatía con el ciudadano, ¿verdad? Pero obviamente con la seguridad de que vas a aplicar a tu autoridad y que debe estar fundamentado tu autoridad, ¿sí?
obviamente vas a encontrar seguramente alguna irregularidad y tendrás que actuar, ¿no? Entonces la empatía sí es importante, pero para entender al usuario, ¿no? Y dirigirnos a él de la manera correcta, ¿verdad? Amable, sin perder esta parte, ¿no? Bien, en materia de sanidad vegetal, también, igual, aquí en la normateca, como decía, podemos identificar las normas, y yo aquí ya señalo las que regulan la movilización nacional. Igual en la normateca, ¿verdad?, encontramos pues una infinidad de normas, pero no todas regulan la movilización nacional. Entonces veíamos que en materia de salud animal, ya únicamente se regula lo que es bovinos. Bueno, vimos un ejemplo ahorita, ¿no? La norma que regula, una de las normas que regula bovinos, es abejas, ¿verdad?, y aves. Es lo único ya que se regula en materia pecuaria, salud animal, ¿sí? En materia de sanidad vegetal sí hay todavía más amplio, pues, el marco regulatorio, ¿verdad? La principal norma, ¿verdad?, que es la 065, la FITO, que es la que regula por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la modulación de frutos hospederos de moscas de la fruta, que es una de las principales campañas que regula el Senacica, que aplica el Senacica, ¿verdad? También cítricos están regulados por la norma 031, ¿verdad?, en este caso por la enfermedad o contra la campaña contra el virus. Contra el virus, contra el BTC, ¿no? Y la otra enfermedad, la otra disposición es el acuerdo porque se van a conocer las medidas sanitarias que deben aplicarse para el control de Guanglonblin, más conocido como el HLB, ¿no? O en otros lugares como dragón amarillo lo conocen, ¿no?, en otros países. Aquí para nosotros en México es HLB, ¿no?, por sus siglas, el Guanglonblin. La papa también se regula, ¿verdad?, con esta norma, la 040, tiene dice aquí requisitos y especificaciones para la producción y movilización nacional de papa comercial, ¿sí? Trae su apartado aquí también, ¿verdad?, de movilización, ¿verdad? El aguacate, que está regulado por la norma 066, FITO 2002, especificaciones para el manejo, para la producción y movilización nacional a la fibra de papa, y en este caso es para el aguacate, ¿verdad? La otra disposición, ¿verdad?, para la cochinilla rosada, hospederos de cochinilla rosada, aquí tenemos son lineamientos, veíamos que pueden ser ya sea un acuerdo, lineamientos o normas, ¿verdad? El plátano, que está regulado por la norma 068, por lo que se establecen las medidas sanitarias para combatir el moco de plátano y prevenir su diseminación, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí ya hemos, bueno, así, haciendo una recapitulación, vimos o hemos comentado, ¿verdad?, el por qué regular la movilización nacional de mercancías agropecuarias, ¿verdad? Vimos que no se regulan todas las mercancías, ni todas las plagas, ni todas las enfermedades. Vimos que acabamos de revisar que hay un marco regulatorio, ¿verdad?, que nos señala de manera expresa qué mercancía, qué especie, ¿verdad?, qué debe de cumplir para que pueda movilizarse de un lugar a otro, ¿verdad?, depende de su origen, su destino, y para qué se va a ocupar esa mercancía, que es el motivo de movilización, como lo conocemos nosotros, ¿no? Bien, ahora, bueno, vamos a revisar también aquí de manera también tanto general, ¿verdad?, algunos puntos importantes cuando hablamos de regulación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la Ley de Sanidad Vegetal, ¿verdad?, se requiere un certificado fitosanitario, un certificado fitosanitario, ¿sí?, pero no se requiere el documento en todos los casos, ¿verdad? Entonces, la norma, en este caso la disposición, la ley, ¿verdad?, en este caso, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en su artículo 22, nos señala ahí cuáles son los motivos o en qué momento se requiere un certificado, ¿sí? Uno de ellos es cuando va de la movilización de zona bajo control, ¿sí?, y se moviliza a zonas libres o de baja prevalencia. El otro supuesto es cuando se moviliza entre dos o más zonas bajo control, ¿sí?, y transita por una zona libre, bajo protección o de baja prevalencia, y de zonas bajo prevalencia
a bajo protección hacia zonas libres. Y un tercer supuesto que es entre 2 o más zonas libres o de baja prevalencia cuando transita por una zona bajo control. Entonces aquí esos son los, digamos, los supuestos, ¿verdad?, de cuando se requiere un certificado fitosanitario, ¿sí? Vamos a ver también la parte zoosanitaria, pero bueno. Entonces, no toda la movilización, ¿verdad?, de productos regulados, como ya vimos que es una mercancía regulada, ¿verdad? Ya revisamos cuando hablamos de una mercancía regulada, no siempre se requiere un certificado aquí en materia de sanidad vegetal, ¿sí? Vamos entonces a revisar en la parte pecuaria pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Me voy a regresar aquí unas láminas, ¿verdad? Vamos a ver todavía algo en materia todavía de sanidad vegetal. Bien, entonces, ¿qué mercancías son las reguladas? ¿Sí? ¿Sí? Entonces vemos que son vegetales, sus productos, subproductos, agentes patogénicos, cualquier tipo de insumos, ¿verdad?, materiales, equipos que puedan representar un riesgo sanitario, ¿sí? Los vehículos o transportes también, ¿sí? Maquinaria agrícola usada o partes de esta, ¿sí? Y vamos a revisar algunos ejemplos de mercancía regulada, en este caso fitosanitaria, ¿sí? Decía que una de las normas más importantes es la 065, ¿verdad? Es una de las principales normas, ¿verdad? Porque aquí incluye, obviamente en su apartado de movilización, trae un listado de mercancía, en este caso frutos regulados, ¿verdad? Los que son de cuarentena absoluta, o sea que no pueden movilizarse, y los que son de cuarentena parcial, que mediante un tratamiento pueden movilizarse. Como ejemplo, nomás ponemos este listado, ¿no? Seguramente aquí habrá varios frutos que no son muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, el baricoco, ¿no? O sea, a lo mejor para las zonas tropicales, el caimito, ¿verdad? Bueno, ya más para estas zonas, zona centro, bueno, ya durazno, las ciruelas, ¿verdad? El higo, bueno, igual para las zonas tropicales, mamey, ¿no? Los mangos, ¿verdad? Solo lo pongo aquí como ejemplo, ¿no? Ponemos este listado de mercancía, ¿sí? Y ya vimos que las normas, las disposiciones nos dicen claramente, ¿verdad?, de manera específica. Eso sí lo recalco mucho porque luego se llega a causar confusión, ¿verdad? Queremos luego regular todo lo que se moviliza, ¿verdad?, o aplicar una disposición a todo lo que se moviliza, y vimos que no se requiere, ¿verdad? Ya vimos que no hay sustento técnico para regular toda la mercancía, ¿no? ¿Verdad? La disposición que regula, en este caso, cítricos, ¿verdad?, por HLB, como decía, por el dragón amarillo, como lo conocen en otros lugares, ¿verdad? Aquí también está su listado de frutos que regula, ¿verdad? Otro ejemplo, la norma 066, que regula el manejo sanitario y movilización de aguacate. La norma 068, bueno, es igual. ¿Qué especies se están regulando, ¿no? Bananos silvestres, plátano como tal, comestible, ¿verdad? Otra de la disposición que se señalaba en el listado que le puse al inicio es, en este caso, por Ácaro Rojo de Las Palmas. Aquí son lineamientos, ¿sí? Pero igual, esa disposición, ¿verdad?, tiene su listado de mercancía que regula, ¿sí? Bien, ahora sí, en materia de sanidad animal, igual, o sea, vamos a revisar algunos ejemplos, ¿verdad?, de mercancía que regula. Aquí les decía que es más concreta ya la regulación. Únicamente se regulan bovinos, o sea, aves, ¿verdad?, y abejas, ¿no? Bueno, en ese caso, veíamos que en la parte de sanidad vegetal, vimos que había 3 supuestos, ¿no?, para requerir el documento o el certificado como tal. En este caso, en la parte pecuaria, se requiere un certificado zoosanitario para cualquier movilización pecuaria, ¿sí?, con independencia del origen-destino, ¿verdad? Veíamos que en la parte vegetal dependía de su origen o del estatus de origen de esa mercancía. Aquí no, aquí se requiere un certificado, dice aquí, siempre, ¿verdad? Y un certificado para cada producto. ¿Bien? Aquí es importante revisar esta parte, ¿no? ¿Qué puntos se deben de considerar como puntos básicos, ¿verdad?,
que aquí es además del certificado, que son las vigencias de pruebas y las constancias, ¿verdad? El origen y procedencia desde el cargamento, el motivo de movilización. Esto aplica, estos principios aplican para toda la movilización, ¿eh? Bien, entonces veíamos que bovinos, ¿verdad? En este caso rumiantes, pues, el grupo de rumiantes, ¿verdad? Donde también están los ovinos y caprinos, también le aplica una disposición. La primera norma que revisamos, la 031, únicamente aplica para ovinos, ¿verdad? En la 041 ya también aplica aquí para ovinos y caprinos, la norma 041, ¿sí? Y la otra disposición, que aquí es un acuerdo, ¿sí? Porque se establece la campaña nacional contra el control de la garrapata bófilos y su modificación, ¿sí? Que aquí también, además de bovinos, aquí también aplica para equinos esta disposición, ¿sí? Entonces, equinos únicamente le aplica la disposición para garrapata, ¿sí? Garrapata bófilos. Ya para equinos en zonas en control, ¿verdad? de esta plaga, no requiere certificado, o sea, se puede movilizar libremente, ¿no? Sin ningún documento sanitario en zonas en control. Únicamente cuando se va a movilizar a zonas libres de la plaga es cuando sí requiere cumplir con requisitos. Entonces su movilización entre zonas en control es ya libre, sin ningún documento sanitario. Bien, en caso de aves, vimos que la disposición que regula la movilización de aves es un acuerdo, ¿sí? Porque se da a conocer la campaña y las medidas zoosanitarias que deberán aplicarse para el diagnóstico, la prevención, control y erradicación de la influenza aviar. ¿Sí? Entonces, aves está regulado por un acuerdo de influenza aviar, ¿sí? Que se regula carne de ave como tal, ¿verdad? Obviamente las aves vivas, la carne, embutidos, huevo fértil, pollinaza y gallinaza, vísceras, ¿sí? Eso está señalado de manera expresa, como decía, en esa disposición, ¿verdad? Y obviamente también depende de origen, el destino y el motivo de la movilización, el requisito que deberá cumplir esa movilización, ¿sí? Entonces también como ejemplo, ¿verdad? Entonces hay mercancía que está fuera de las atribuciones o fuera del ámbito de atribución del SENASICA, como son las maderas, ¿verdad? Obviamente no quiere decir que no me aplique ninguna otra disposición para que regule o que esté regulado por otra dependencia, ¿no? En este caso maderas, bueno, SENASICA no regula su movilización, ¿verdad? Pero hay otra dependencia que sí lo regula, ¿no? En este caso, pero para movilizarse por el territorio nacional no debe cumplir, no requiere pues por parte de SENASICA cumplir con algún documento, ¿no? Como son también especies silvestres, ¿sí? En este caso reptiles, bueno, no son regulados por el SENASICA, mucho menos estupefacientes, ¿no? Eso, salen del ámbito de atribución del SENASICA. Como también comentaba al inicio, que el servidor público o el gobierno, pues el actual del gobierno debe estar en un marco regulatorio, pues, ¿sí? Si no, un servidor público no puede actuar únicamente sin cumplir con un marco regulatorio, o sea, una disposición, una ley. El actuar debe estar enmarcado en esa disposición, ¿sí? A diferencia de un ciudadano únicamente lo que no se le prohíba lo puede hacer, ¿verdad? Libremente, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre un ciudadano común, ¿verdad? O no. Bueno, igual nosotros como ciudadanos, pues, o sea, al andar en la calle, ¿verdad? Lo que no esté prohibido está permitido, ¿no? Pero aquí en el actual del gobierno únicamente hacemos lo que nuestro marco regulatorio nos permita hacer. No podemos hacer otra cosa que no esté señalada en nuestro marco regulatorio. Entonces, los requisitos que una mercancía regulada debe cumplir se determinan con base en el riesgo, ya lo vimos, ¿verdad? Vemos que son criterios técnicos basados si hay un riesgo sanitario, basado también en los estatus sanitarios, ¿sí? Del origen, el destino y tránsito de esa mercancía y su motivo de movilización, ¿sí? Y esto se establece, vemos también, en una disposición legal, ¿verdad? Que la regula, ¿sí? Entonces, para la movilización, ¿verdad? La certificación del cumplimiento de esa regulación se comprueba con un documento que es el certificado fito o zoosanitario de movilización nacional, ¿sí? Y obviamente cada disposición, en el listado que revisamos, cada disposición señala también de manera expresa qué otro documento debe de acompañar a ese certificado, o qué documento o qué requisito se debe de cumplir para que se pueda emitir el certificado.
ya sea por un oficial de la Secretaría o bien por un tercero, ¿sí? Entonces, esa persona, ¿verdad?, quien va a expedir el certificado, debe revisar previamente una serie de documentos que la disposición señale. Como ejemplo, pueden ser dictámenes, ¿no?, negativos a una enfermedad, pruebas, ¿verdad? Y entonces, para que él pueda emitir el certificado, él debe de revisar esos documentos previamente. Es decir, hay documentos que no se tienen que revisar o no debe o no está obligado, en este caso el movilizador, a aportar durante su movilización, ¿verdad? Hay documentos, hay requisitos que debe de cumplir desde el origen de esa mercancía para que se le pueda emitir su certificado. Bien, entonces hasta aquí ya hemos visto ya lo que es una mercancía regulada, hemos visto que hay un listado, hay una serie de disposiciones, de documentos que se deben de cumplir, ¿verdad? Y de que esto está basado en criterios técnicos y de que hay mercancía que no necesariamente debe de regularse, o sea, no toda la mercancía se regula. Hasta aquí hemos revisado esa parte, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar a otro apartado que es ya, bueno, con qué lo hacemos, ¿verdad? Aquí ya hablaríamos entonces de infraestructura. ¿Qué requerimos para hacer nuestra actividad de inspección? La verdad que el control de demolición es un tema, depende de cómo lo veamos, ¿no?, de qué punto de vista lo veamos, pero al menos desde el punto de vista de quien aplica la regulación, pues es un tema, digamos, hasta apasionante, porque la verdad que si visitáramos algún punto así de inspección, ¿verdad?, en las carreteras, y tenemos un momento como para platicar con el personal, nos vamos a enterar ahí de muchas historias, de muchas anécdotas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una de unos compañeros que está, bueno, esto sucedió en una oficina de inspección, en una OISA, ¿verdad? Pero bueno, son temas que luego salen, ¿no?, en las pláticas, anécdotas que salen en las pláticas, y en este caso el compañero, ¿verdad?, revisó los documentos, hizo la revisión física y encontró una plaga que estaba, una plaga regulada, pues. Y el compañero le dio mucho gusto, ¿no? O sea, extrañó, dice, cuando se quejó, pasa que el usuario se quejó finalmente, el usuario, el movilizador, en este caso el importador, se quejó, pues, en nuestro órgano interno ahí de control, y él dijo que no le gustó, que el servidor público estalló en júbilo. Esta fue su frase, ¿no? El compañero estalló en júbilo, ¿no?, porque encontró una plaga. Decía, bueno, obviamente desde el punto de vista de nosotros que aplicamos la regulación, pues es como un logro, ¿no? O sea, tú haces tu trabajo y te da gusto, pues, cuando lo aplicas de manera correcta y encuentras, en este caso, plagas, enfermedades reguladas, ¿verdad? Que si hay que decirlo, como que muchas veces el movilizador trata a veces de evadir, ¿no?, el cumplir, pues, con una disposición, ¿verdad? Y busca la manera, pues, no es un misterio, pues, no es algo que no se debe decir, ¿no? Se puede decir, ¿no?, que muchas veces el movilizador trata a veces se entiende, ¿no?, que por llegar rápido a su destino, por no perder la oportunidad de venta de su mercancía, pues trata de llegar rápido, ¿no?, a su destino, ¿no? Y muchas veces no quiere cumplir, ¿no? Y obviamente el papel del oficial, en este caso, ¿verdad?, el personal que está en los puntos, es hacerle ver, de concientizarlo de que debe de cumplir con esa disposición, que es en bien del mismo, o sea, de la actividad productiva, ¿verdad? Si se afecta la actividad agropecuaria, pues también afecta su actividad, también se ve afectada, porque obviamente si disminuye la producción agropecuaria, pues él también ¿qué moviliza, no? O sea, porque muchas veces el que moviliza no es necesariamente el dueño de la mercancía, ¿verdad? Es un prestador de servicios que se encarga únicamente de mover la mercancía de un lugar a otro. Pues obviamente si hay una disminución en la actividad, pues él también se ve afectado. Entonces estos temas hay que hacérselos ver, ¿no?, al ciudadano, ¿verdad?, al movilizador. Y bueno, decía que hay muchas historias, ¿no? Pero bueno, es una anécdota que sí nos causó cuando la conocimos, pues hasta risa, ¿no? Porque dice, bueno, es que estallaste en júbilo, pues, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que ser, decía, empático, ¿no?, con el ciudadano, ¿verdad?, con el movilizador, de no caer, pues, en cuestiones que puedan, en este caso lo tomó como una mofa, ¿no?, como una burla, pues, de que, oye, pues, encuentras una plaga y a ti te da mucho gusto, ¿no?, y para mí no. Obviamente, puede ser que depende del punto de vista de que lo veamos, ¿no? Al movilizador le causa esto un
problema, ¿no? Una molestia, ¿no? Bien, así podríamos, bueno, no quiero entrar en más anécdotas, pero hay muchas anécdotas, ¿no? En otro caso, ¿verdad? Se le decía, en una reunión, en un curso que tuvimos en un estado, ¿verdad? Se le decía ahí, a manera ahí de bromas al personal, de que, dice, oye, que tú en tu punto de inspección, dice, hay un fantasma, ¿verdad? No, ¿cómo? Sí, hay un fantasma ahí, dice que, sobre todo en las noches ahí se oye una voz tenebrosa, ¿verdad? Que dice, siga su camino, ¿verdad? Y ya, para que el molestador no se detenga, ¿no? Pues hay infinidad de historias ahí, ¿verdad? Mucha historia, ¿verdad? La verdad que también cuando vemos los documentos que los compañeros generan, como son las actas circunstanciadas, algunos se esmeran pues en poner muchos detalles, ¿no? en el acta, ¿verdad? Y veíamos ahí que son hasta verdaderas, a veces historias hasta de novela, ¿no? Cuando leemos ahí las actas circunstanciadas que los compañeros generan. Igual luego, así como para reírnos un poco, ¿no? Cuando damos un curso, ¿verdad? Ponemos ese ejemplo de esa acta, ¿no? De un compañero puso ahí que siendo las horas tal, del día tal, ¿verdad? Arribó a este punto de inspección un vehículo marca tal, un camión, ¿verdad? En el cual descendió el conductor, el cual portaba sombrero de ala ancha, ¿verdad? El cinturón piteado, y botas de piel de cocodrilo. Y bueno, y pone detalles, y uno lo va leyendo y uno se va imaginando todo lo que vio ahí el compañero, ¿no? O sea, la verdad que luego digo, parecían historias, ¿no? de novela luego, ¿no? Todo lo que se pone ahí. Pero bueno, ahí lo importante de un acta no es tanto eso, ¿verdad? Sino es más bien fundamentar, ¿verdad? Fundamentar y motivar el actuar de este compañero, ¿no? En este caso, si encontró alguna irregularidad, bueno, aquí lo importante es fundamentarla y motivarla de manera correcta, ¿verdad? Pero bueno. Bien, ¿cómo hacemos esta actividad de inspección? La Dirección General de Inspección Fitosanitaria tiene una estructura donde hay dos áreas operativas, ¿sí? Una es la Dirección de Inspección en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, que es la que se encarga de toda la parte de comercio exterior, en este caso las importaciones, ¿verdad? Y la otra área operativa, que es donde regulamos esta parte de la Movilización Nacional, que es la Dirección de Movilización Nacional, precisamente, ¿no? Y tiene además otras áreas ahí de soporte, ¿no? Entonces, la Dirección General de Inspección Fitosanitaria tiene esta estructura, ¿no? Bien, entonces, ya enfocado únicamente al control de la Movilización Nacional, contamos con unas que nosotros le llamamos red primaria y red secundaria, ¿sí? Pues la red primaria, ¿verdad?, está conformada por puntos de inspección federal, ¿sí?, operados por personal de Senacica o personal oficial, y una red secundaria, ¿sí?, conformada por puntos de verificación e inspección interna, los cuales son operados por los comités estatales de fomento pecuario, los comités estatales de sanidad vegetal, o bien personal de gobierno de los estados, ¿sí? Entonces, esta red primaria, decía, ¿verdad?, está conformada por los puntos de inspección, puntos de verificación e inspección federal, o sus siglas PVF, ¿verdad? Actualmente contamos ya con 20 puntos federal, 20 puntos de inspección federal. Aquí lo federal es la inspección, ¿verdad? O sea, hay personal oficial, o sea, por eso decimos que son puntos de verificación e inspección federal, ¿sí?, donde participa directamente personal del Senacica. Entonces tenemos lo que llamamos 15 puntos o PVFs convencionales que están en carreteras, ¿verdad? Y 3 que son en un modelo aquí de coordinación con otras dependencias, ¿verdad?, que están ubicados en los centros de atención integral al tránsito fronterizo, ¿sí? 2 que están ubicados en puestos militares de seguridad estratégica. Y bueno, en algunos puntos algunos puntos federales, ¿verdad?, se cuenta con el apoyo de unidades caninas para hacer la inspección, ¿verdad?, de manera no intrusiva. Son caninos que están solo entrenados, ¿verdad?, para detectar aromas, y que tienen una efectividad importante, ¿no?, o un apoyo importante en la actividad del oficial, ¿sí? Obviamente eso también tiene un impacto positivo en el usuario, porque
se revisan de manera más ágil en este caso sus pertenencias, ¿no? Con el apoyo de estos caninos. Bien, en la red secundaria, ¿verdad? Que decía que está integrada por los puntos de verificación e inspección interna que son autorizados por el SENASICA. O sea, aquí no participa personal oficial de SENASICA, son autorizados a los comités de fomento pecuario, los comités de sanidad vegetal, o bien gobiernos de estados, ¿sí? Entonces, aquí esa es la, digamos que la diferencia, ¿no? En la red primaria, en los puntos de inspección federal o PBIFs, opera personal de SENASICA, y en los PBIs, ¿verdad? O puntos de verificación e inspección interna, lo operan el personal de los comités, en este caso pues de los organismos auxiliares, ¿sí? O gobiernos de estados. A la fecha tenemos autorizados 247 PBIs, ¿sí? La mayoría de esos puntos son autorizados en materia pecuaria. Aquí tenemos el porcentaje, ¿verdad? Un 84% es en materia pecuaria, ¿verdad? Y un porcentaje menor en materia fitosanitaria, y todavía mucho menor el porcentaje, ¿verdad? Y otro porcentaje en materia fitosanitaria, o sea que en ambas materias. Es decir, aquí en los puntos internos los autorizamos por tipo de materia. En un punto de inspección federal, ¿verdad? Tienen la facultad, o están autorizados, o tienen la atribución para revisar cualquier tipo de mercancía regulada, como ya vimos, ¿verdad? Que es mercancía regulada para SENASICA. Y acá en los puntos internos o PBIs, ¿verdad? Únicamente la materia que se le autorice, esa es su atribución. O sea, ellos no pueden hacer otra actividad, sobre todo un acto de autoridad, ¿verdad? En otra materia que no sea la autorizada. En un poco más de detalle, ¿verdad? Lo que es un PBIF. Entonces, basados en la definición que nos da la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley Federal de Sanidad Vegetal, ¿verdad? Nos dice que son aquellos que conforman los cordones cuarentenarios. Eso también hay que comentarlo. En el origen de esos puntos de inspección federal era así, diseñados como unos cordones cuarentenarios, ¿verdad? Había 5 cordones que delimitaban 6 regiones, ¿sí? Esto finalmente cambió, o sea, cambiaron los estatus, cambiaron las condiciones, y de ahí que actualmente tenemos únicamente 20. Teníamos alrededor de 45 PBIFs, ¿no? en sus inicios, y actualmente únicamente 20, ¿no? Y bueno, eso cambió, ¿verdad? Hubo que hacer un rediseño, hay una reingeniería, ¿verdad? de este diseño de cordones, y actualmente pues ya no forman, digamos, esos cordones, ¿no? que se tenían en sus inicios, ¿verdad? Aquí quien hace la actividad, ¿verdad? Quien lleva a cabo la actividad principalmente es los oficiales de seguridad fitosanitaria, ¿sí? Que es el personal oficial de SENASICA. Bien, que es en este caso un centro de atención integral a tránsito fronterizo, ¿verdad? Aquí hubo 2 disposiciones, ¿verdad? Que mandataron, ¿verdad? El operar estas instalaciones. Una de ellas fue el decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, y el otro documento, ¿verdad? Que es el acuerdo por el que se instruye la constitución de los centros de atención integral a tránsito fronterizo, y aquí se coordinan o está operado por varias dependencias, ¿verdad? Como lo es la Secretaría de SEDENA, ¿verdad? Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, y la SAGARPA, ahora SAGAR, ¿no? En su origen, pues, cuando se iniciaron estos centros era el SAGARPA, ¿no? Ahora SADER, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos personal en 3 puntos que están ubicados en Chiapas, ¿verdad? Que es Huixtla, Trinitaria y Catazajá, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué son? Ya un poco más de detalle, ¿verdad? ¿Qué son los puntos de verificación e inspección interna? Son instalaciones autorizadas, vemos, ¿verdad? Que aquí se autoriza por materia, ubicadas en las vías terrestres de comunicación, en las carreteras, pues, y sitios estratégicos en donde se constatan los certificados fitosanitarios o zoosanitarios,
¿verdad? O cualquier otro documento legalmente reconocido que ampare la movilización de vegetales y animales, ¿sí? Aquí en los PBIs, ¿verdad?, comentaba que el personal que participa, que actúa aquí, es personal de los comités de fomento pecuario y comités de sanidad vegetal. Pero también aquí los reglamentos de las leyes nos señalan que deben de contar con personal facultado para hacer los actos de autoridad, que en este caso es el oficial estatal. Que esta figura, ¿verdad?, mediante un convenio que firma la Secretaría con los gobiernos estatales, se le da atribución a su personal, en este caso servidores públicos del Estado, del gobierno estatal, para que ellos hagan actos de autoridad, ¿verdad?, con esta figura de oficial estatal, ¿sí? Esto está mandatado, ¿no?, en los reglamentos, dice que debe contar con este personal, ¿sí? Obviamente el personal verificador, ¿verdad?, fitosanitario, preparado, capacitado con conocimiento el manejo, ¿verdad?, de las disposiciones de sanidad vegetal o de sanidad animal, y también personal de apoyo, ¿no?, personal que apoya como decimos nosotros en el argot aquí de inspección, ¿verdad?, al cajueleo, ¿verdad?, a cajuelear, que es revisar las cajuelas, pues revisar los compartimentos, ¿no?, de los vehículos particulares o bien de los camiones, ¿sí?, que es la actividad que se realiza, ¿no?, en este caso por personal, decimos, de apoyo, ¿sí? Bien, también tenemos otro tipo de infraestructura que autorizamos, que son los esquemas alternos de inspección. Aquí igual son sitios de inspección, ¿verdad? Aquí se autoriza como tal la actividad de inspección en lugares donde se concentran, en este caso, bueno, en un ejemplo, animales, ¿verdad?, que pueden ser centros de acopios o corrales de descanso, o bien también en rastros, ¿verdad? Entonces aquí lo que se autoriza es como tal la actividad de inspección en ese lugar, ¿sí? Entonces de ahí que le llamamos como un esquema alterno, es decir, diferente a un PBIF o a un PBI, ¿sí? Son esquemas de inspección que pueden ser en origen o en destino. Veamos que los PBIFs o PBIs están ubicados en carreteras, ¿sí? Y estos esquemas de inspección los podemos autorizar o se llevan a cabo, pues, la actividad de inspección en el origen o bien en el destino de esta movilización. Otro esquema que hemos implementado ahí en la Dirección General de Inspección son los esquemas de inspección itinerantes, que aquí son operativos, ¿sí? O sea, no se está aquí de manera fija, ¿verdad?, como en un PBIF, en un PBI, sino aquí se hacen operativos en rutas estratégicas, ¿sí? Los estados ubican sus rutas de mayor riesgo de movilización agropecuaria, ¿verdad?, y ahí se pueden ubicar estos operativos, ¿no? Aquí es importante señalar que esos operativos se deben realizar con apoyo de personal de seguridad, ¿sí? O sea, no únicamente el personal de inspección, porque se instalan, ¿verdad?, en algún lugar de una carretera donde no se cuenta como tal con una infraestructura de inspección, sino únicamente ahí se detienen los vehículos, ¿verdad?, decía, con apoyo de seguridad pública, ya sea policía federal, policía estatal o policía municipal, que en su caso, ¿verdad?, que apoya para que los vehículos se detengan y el personal de inspección pueda hacer su trabajo. De lo contrario, pues sí sería complicado, pues, hacerlo, ¿no? Son tramos carreteros, pues, que no se cuenta como tal con una infraestructura fija, ¿no? Únicamente ahí. Y esto fue basado en los operativos, ¿verdad?, en el esquema que usan precisamente los cuerpos de seguridad. En el caso de Policía Federal, en el caso de Sedena, ¿verdad?, hacen operativos ellos, ¿verdad?, se ponen en un lugar y ahí montan un operativo y están ahí no de manera continua, ¿no?, sino están en un periodo de tiempo. Pues en este caso, aplicado a ese esquema a control de la movilización, se ubican las principales rutas de riesgo, o se ubican, ¿verdad?, los días en que más se movilice una mercancía, o incluso las horas, ¿verdad?, en que más se movilice una mercancía, o en que se puede detectar, ¿verdad?, alguna irregularidad. Y en cada estado se conoce, ¿verdad?, cuáles son los flujos de movilización, ¿verdad?, qué tipo de mercancía se moviliza, y bueno, ya obviamente se pone ahí, se monta un operativo, ¿no? Y ha dado muy buenos resultados. O sea,
en tanto el manejo pues, de ese caso de la información con que contamos, nos dice que sí, muchas de las irregularidades que se detectan han sido con estos esquemas precisamente, sobre todo ese esquema de inspección itinerante, porque están en rutas donde el movilizador pues, no tiene tanto conocimiento o no sabe que va a estar en un operativo, ¿no? Es como el esquema acá, ¿no?, en la Ciudad de México, ¿no?, de los operativos que se hacen, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el alcoholímetro, ¿no? Muchas veces el ciudadano pues, no tiene la ubicación de dónde está, ¿no? Entonces se montan los operativos y obviamente pues, ahí llegan incautos, ¿no? y pueden caer, ¿no?, ahí en ese operativo. En este caso, aplicado a la Nación Nacional, ¿verdad? Ahí se detectan mercancías que no van cumpliendo, pues, que no cumplen con una disposición, ¿verdad?, para su movilización. Y ahí se detectan, ¿no? Y obviamente aquí, como decía, es importante aplicar una medida, ¿sí?, una medida sanitaria al cargamento. Vamos también a ver más adelante que las medidas, ¿verdad?, pueden ser en dos vertientes, ¿sí? Una, o la que se aplica como tal al cargamento, ¿verdad?, y la otra ya tiene que ver con una cuestión ya más administrativa, ¿no? Vamos a revisar un poquito más adelante, ¿no? Bien, aquí igual una actividad importante, ¿verdad?, en estos lugares donde hacemos la inspección, ¿verdad?, donde se hace la inspección, una actividad importante pues es el registro precisamente, ¿no?, el manejo de la información, ¿sí?, el manejo de esos datos. Bien, ese sistema es el Sistema Integral de Puntos de Verificación e Inspección. Lo conocemos como SIPVI, ¿verdad?, por sus siglas. SIPVI, Sistema Integral de Puntos de Verificación e Inspección. Como decía, ese sistema es en línea, ¿sí? Aquí obviamente se requiere de contar con internet, ¿verdad?, en la instalación donde estemos operando para poder hacerlo, pero con la ventaja de que es un sistema en línea, pues, o sea, aquí los registros se hacen en tiempo real. Igual yo en cualquier lugar que esté del país, ¿verdad?, eso lo puedo consultar, ¿sí? Puedo revisar la información que se generó de un cargamento y también hacer el seguimiento, ¿verdad?, de por dónde se movilizó ese cargamento, ¿verdad?, por qué puntos de inspección transitó. Bueno, entonces este sistema está diseñado para que en cada punto de inspección se ingrese con un usuario y contraseña, ¿verdad? Aquí están todos los puntos de inspección que tenemos autorizados, ¿verdad?, a los estados, o bien los puntos que son operados por personal nuestro o personal de Senacica. ¿Sí? Entonces aquí el usuario ingresa a su punto, ¿verdad? Yo aquí para maneras de ejercicio, nomás de ejemplo, voy a entrar con un usuario, ¿verdad?, que tenemos ya ubicado para donde podamos hacer algún tipo de registros. Porque todo lo que hay aquí ya se va a la base de datos, ¿eh? Aquí ya se carga una base de datos y entonces lo que haga aquí puede decirlo, si me meto, pues ingreso a otro punto, ¿verdad?, puede afectar los registros. Entonces elijo este usuario, ¿verdad?, y se ingresa obviamente está dado de alta aquí el punto de inspección como tal y el personal que está haciendo ahí la actividad de inspección y que va a hacer la actividad de registro. En este caso, nomás como ejemplo, voy a entrar aquí con este usuario. Bueno, parece que la registré mal. Puse mal la contraseña. Ahora sí. Bien, aquí ya va a entrar, ¿no? Lo sacar aquí cargando el sistema. Bien, aquí ya. Bueno, me pide que vuelva a ingresar. ¿Sí? Voy a volver a ingresar a este usuario, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, ya ingresé aquí. Entonces estoy en el sistema. Y el sistema cuenta con varios módulos, ¿verdad? Aquí yo obviamente ingresé con un usuario o una clave, una contraseña de administrador,
pero el personal en puntos no ve todos estos módulos. Bueno, aquí para fines de ejemplo, ¿verdad? Pues podemos ver todos los módulos, pero donde se hace la actividad como tal, el registro está en este módulo que dice registro diario, ¿verdad? Entonces aquí ingresamos, y aquí depende aquí está la opción, ¿verdad? Si ese cargamento lleva o no un certificado. ¿Por qué? Porque aquí el folio de ese documento, de ese certificado, nos sirve, o es el elemento de rastreabilidad, ¿verdad? Con ese folio podemos nosotros darnos cuenta si ese cargamento ya pasó por un punto o aún no ha pasado. Pues. Si ya pasó por un punto, yo lo voy a encontrar. O sea, ingreso el folio, en este caso elijo la opción que lleva certificado, ¿verdad? Elijo el tipo de certificado que lleva ese cargamento. En este caso puede ser en un caso o en un supuesto de que es un cargamento pecuario, ¿verdad? Son bovinos, un ejemplo, ¿no? Entonces aquí decía que es el elemento clave, porque si ya tengo yo el folio de ese documento, ¿verdad? Llega al punto, pues, llega al punto del cargamento, yo reviso sus documentos y rápidamente ubico el folio y lo ingreso aquí lo ingreso, ¿verdad? Nuevamente son folios alfanuméricos, tiene una serie, ¿verdad? Y tiene también números. Aquí no únicamente como un ejemplo, vamos a poner con un número cualquiera, ¿sí? Si este folio ya fue registrado en otro sitio, aquí me va a arrojar la información. En este caso, como no está todavía registrado en ningún otro, me va a emitir un aviso, ¿verdad? De que ese folio no fue encontrado, y por lo tanto se requiere ingresar o capturar nuevamente la información, ¿sí? Ya ahí nos está dando el sistema es muy amigable, ¿eh? Está muy sencillo, pues, para ir eligiendo las opciones, ¿verdad? Y prácticamente nos va dirigiendo, ¿no? Su captura, ¿no? Ya desde aquí en esos momentos ya sabemos si ese cargamento cumplió o no cumplió con la normatividad, ya vimos que hay un listado ahí, ¿no? de normas que debe de cumplir, acuerdos o lineamientos que debe de cumplir esa movilización. A esos momentos ya sabemos si cumple o no cumple. ¿Por qué nos da esta opción el sistema? Porque dependiendo de cuál elijamos, ¿verdad? Nos habilita ciertos campos de captura, ¿sí? Aquí también lo que buscamos es de que sea ágil, ¿no? La captura. Yo ahorita pues, me estoy tardando, pues, para fines de ejemplo, me puedo tardar un poco más, ¿no? Voy comentándolo, pero aquí en campo debe ser muy rápido, pues decía que al usuario se le está haciendo un acto de molestia, ¿no? Y entonces hay que hacer lo más rápido posible la actividad, ¿verdad? Aquí yo ya revisé, ya tengo el dictamen, digamos, ¿no? de ese cargamento, y si elijo que sí cumple, me va a habilitar unos campos de captura más amplios, o sea, más información, ¿verdad? Si el cargamento cumpliera, únicamente me pide el sistema capturar lo básico, que es el cargamento, que son las cantidades, ¿verdad? Decíamos que lo importante aquí es el origen, destino, el motivo de movilización, ¿sí? Pero como yo quiero elegir la opción de que no cumple, ¿sí? Entonces me habilita otros campos, como es la... a ver, voy a regresar un poquito aquí. Bueno, aquí en esa parte, ¿no? Aquí le decía que tengo que yo registrar el motivo de movilización, tengo que registrar la cantidad de mercancía, ¿verdad? El origen, destino de esa mercancía, en este caso la empresa, ¿no? Empresa de origen, empresa de destino, y hay un campo para observaciones. No, pero aquí elegí la opción de que sí cumple. Es la función básica que se registra, ¿no? Cuando no cumple, si yo elegí la opción que no cumpliera, ¿verdad? Me habilita otro campo donde me pide que yo ingrese ahí cuál fue el motivo de incumplimiento o cuál fue el incumplimiento, ¿sí? Y luego que registra además qué medida voy a aplicar, ya sea un retorno, como veíamos, o una destrucción de la mercancía, ¿verdad? Eso también debe quedar registrado, ¿no? Y al final le doy finalizar captura, ¿no? Finalizo la captura. Depende aquí también de qué especie está movilizando. Si es, por ejemplo, bovinos, ¿verdad? Que vaya a rastro, al darle yo clic aquí, me habilita otro campo de captura donde me pide que yo elija de un catálogo de rastros, elija yo uno de esos rastros, ¿no? Entonces el sistema me va guiando, pues, ¿no? Me va llevando
como decimos, de la mano, ¿verdad?, para capturar la información. Y con la ventaja de que eso, al finalizar, ya queda en la base de datos, ¿verdad? Y yo de cualquier punto del país puedo ingresar al sistema y buscar ese folio, ¿verdad? Y me va a arrojar ahí el dato. Aquí como decía, que elegí la opción de que el folio no había sido aún capturado, ¿verdad? Si yo hubiera elegido una opción con un folio ya previamente capturado, me va a aparecer ahí la información, ¿verdad? Vamos a regresar nuevamente, ¿no?, para fines de conocer la parte cuando ya el folio ya fue capturado. En este caso, lleva certificado, ¿verdad? Es un tipo de Zagarpa B, ¿verdad? Y el folio es, en este ejemplo, Bien, ahí ya capturé el folio, ¿verdad? Ese ya fue un certificado. Yo aquí lo traje ya como ejercicio, ¿verdad? Que se pueda localizar. Y sí, efectivamente, ¿verdad? Aquí el sistema ya me arroja, ¿verdad? Aquí podemos ver por qué puntos pasó ese cargamento, ¿sí? Incluso quién lo registró, ¿verdad? Quién hizo la captura de la información, ¿sí? En este caso yo ingresé como les decía, como un usuario pues para ejercicio, ¿verdad? Pero aquí yo al momento de darle confirmar, se registra el cruce por el siguiente punto, o sea, donde yo estoy ubicado, pues, ¿no? En un supuesto que yo estoy ubicado en un punto de inspección, ¿verdad? Ahí se registra la información, como que ya pasé por ahí, ¿sí?, a darle confirmar. Entonces nos da toda la, como decimos, ¿verdad?, la rastreabilidad de ese cargamento. Sabemos por dónde fue pasando, ¿verdad?, hasta que llegó a su destino. Obviamente, si en el punto de inspección, ¿verdad?, cuenta con internet. Digo, aquí sí está limitado a eso, ¿no?, a que tenga internet el punto. Bien, aquí entonces era más para conocer. Ya no vamos a entrar a todo, ¿no? Era únicamente para mostrarles de que sí podemos aquí dar seguimiento a ese cargamento en tiempo real, ¿sí? En tiempo real y desde cualquier punto que tenga internet, ¿sí? Cualquier sitio que tenga internet, ¿sí? Aquí está la datos de la mercancía. En este caso, bueno, aquí decía quién lo registró, ¿verdad? Era mercancía pecuaria, pasó por un punto que está en Campeche y su destino es el estado de Michoacán, que llevaba bovinos, 21 cabezas, ¿sí? Bien, entonces ya podemos cerrar esto. Vamos a cerrar ya hasta aquí y regresamos nuevamente ya a la plática, ¿no? Bien, entonces ya revisamos, ¿verdad? Ya revisamos ahí el sistema que tenemos, con el que contamos para hacer los registros en línea. Y en cada estado, en cada punto, debe de hacer sus registros ahí de su información. Bien, entonces hasta aquí ya vimos ya, haciendo una recapitulación, vimos ya que es mercancía regulada, revisamos ya lo que... de que es basado esto en criterios técnicos y de que se señala de manera expresa en una disposición, ¿verdad?, que fue una norma, puede ser un acuerdo, un lineamiento. Vimos ya con qué infraestructura se cuenta, ¿verdad?, para hacer el control de la movilización, como lo hacemos aquí en México. Se dice que este sistema de control de movilización que tenemos en México no es muy usado a nivel mundial, ¿no? De hecho, tienen obviamente en cada país tienen su sistema, ¿no?, el cómo hacerlo, pues, pero bueno, aquí en México lo hacemos de esta manera. Contamos con infraestructura en carreteras, ¿verdad?, con puntos de inspección, y vemos también que sitios diferentes, ¿verdad?, o sitios o esquemas alternos que se manejan, ¿verdad?, con que se cuenta. Bien, y ahora ya, bueno, vamos a continuar con la plática y vamos a entrar a la parte ya de lo que es como tal el cómo lo hacemos, ¿verdad? Veíamos de inicio una serie de preguntas que nos hacíamos, ¿verdad? Y bueno, aquí es el cómo. Ya vimos qué, ya vimos por qué, ¿verdad? Ya revisamos el con qué, ahora vamos a ver el cómo el proceso, ¿no? Bien, podemos ubicar o identificar tres etapas en el proceso de inspección, ¿verdad? La primera, que es cuando el movilizador, ¿verdad?, digamos que inicia, ¿sí?
En este caso, el usuario debe de cumplir con la normatividad en el origen, ¿sí? ¿Sí? Es decir, en los huertos, en los hatos, centros de acopio, centros de abasto, ¿no? Para que le emitan ahí su certificado fito o zoosanitario, dependiendo, ¿verdad?, del caso. Una etapa siguiente, ¿verdad?, es cuando ya inicia, pues ya les pidió su documento, ¿verdad?, ya acudió la persona, ¿verdad?, ahí el médico o el ingeniero o el biólogo, el oficial de SADER, o bien un tercero, ¿verdad?, ya se le pidió su documento, cumplió ya, ¿sí?, cumplió con lo que señala la norma o el acuerdo, ¿verdad?, y se moviliza, hace uso de la carretera, en este caso empieza su movimiento, ¿verdad?, a través de las carreteras. Y una tercera etapa es cuando ya llega arriba a un punto de inspección, ¿sí?, donde tiene que hacer alto para que se revise sus documentos. Ya vimos también que dependiendo de su origen, su destino, su motivo de movilización, debe cumplir con ciertos requisitos, ciertos documentos, ¿no? Entonces ubicamos ahí claramente, decíamos, 3 etapas, ¿no? Primera, cuando va a iniciar, ¿no?, cuando en el origen, pues, ¿no?, en el huerto, en el centro de acopio de animales, ¿verdad? La etapa siguiente es cuando se moviliza ya como tal el usuario, y tercera, cuando arriba a un punto de inspección, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a revisar lo que es el esquema de inspección, verlo de manera gráfica, pues, ¿no?, de manera gráfica lo que se hace, ¿no? Entonces decíamos que arriba el cargamento, el usuario llega a un punto, a un PBF, a un PBI, ¿verdad? Y aquí el personal inicia con la revisión de sus documentos, ¿sí? Aquí ya dice si la mercancía no es de riesgo o no es mercancía agropecuaria, ¿verdad? Veíamos también que no se regula toda la mercancía, ¿verdad?, sino únicamente la que representa un riesgo que pueda diseminar alguna plaga o enfermedad. Si no es el caso, ¿verdad?, esa mercancía se le permite el paso, ¿verdad? Mercancía no regulada, mercancía que está fuera de la competencia de Senacica, se permite el paso, ¿no? Ahora, si la mercancía, ¿verdad?, es agropecuaria, ¿verdad?, y es de riesgo, se pide sus documentos. Ya aquí sí ya inicia como tal ya la actividad, ¿verdad?, inicia la verificación documental, ¿verdad?, y inicia la inspección física de esa mercancía. Y aquí hay dos opciones, ¿verdad?, ya sea que ese cargamento cumpla, ¿verdad?, con las disposiciones, lleva los documentos correctos que debe llevar, no se detectan plagas ni enfermedades, se fleja el vehículo, si así lo señala la norma o la disposición, ¿verdad?, se sella la documentación y se permite el paso, se hace el registro únicamente, ¿verdad? Veamos que hay 2 opciones, el de registro de información cuando cumple, cuando no cumple. En este caso cumplió, ¿verdad?, cumplió el cargamento, se registra la información como tal, con que cumplió, ¿verdad?, únicamente la información básica que nos pide el sistema. Y la otra opción o el otro supuesto es cuando el cargamento incumple, ¿verdad?, documentos incorrectos, no lleva algún dictamen, el certificado está mal llenado, no se registró algún dato importante. Entonces aquí se aplica una medida al cargamento, ¿verdad? Primeramente se retiene. Vimos que la retención es la medida inicial o la precautoria, ¿no? Y después se dictamina ya sea el retorno o la destrucción de ese cargamento. Bien, ahora, ¿qué se hace ante un incumplimiento? ¿No? Decía que no tenía sentido, ¿verdad? Al inicio de la plática lo señalaba, que no tiene sentido si no hay alguna sanción, si no hay alguna medida que se aplique, ¿verdad?, ante un incumplimiento. En este caso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esos casos cuando hay un incumplimiento? Bien. Con lo que contamos, ¿verdad?, con lo que ya revisamos, con los puntos de inspección que tenemos o que contamos, ¿verdad?, su objetivo es coadyuvar, ¿sí?, contribuir a proteger regiones de alto riesgo, ¿sí?, como son las que se encuentran en zonas en erradicación o zonas libres, a mantener zonas de baja prevalencia, ¿verdad? Ese es el objetivo, o sea, eso es lo que nosotros buscamos, o sea, no es otro, pues la función de un punto de inspección es esa, ¿sí? Entonces, ¿qué se detecta? Básicamente detectamos larvas de moscas de la fruta, ¿sí?, y garrapatas. O sea,
garrapatas en este caso en zona libre, pues que es donde si detecta garrapata viva en la zona libre, se debe aplicar una medida, ¿sí? Como ejemplo, ¿no? El ejemplo de las principales irregularidades que se realizan: se detectan larvas, ¿verdad?, por arriba del límite que marca la norma, ¿sí? La norma señala claramente que se permite un rango, pues un límite de mosca, de larva, en este caso de larva de mosca de la fruta, ¿verdad? Cuando rebasa ese límite, se habla entonces de un incumplimiento, no antes, ¿no? ¿Sí? Como decía, garrapata en zona viva, el certificado pues, no cumple con todo lo que debe de llevar, ¿verdad? Alguna prueba que hizo falta, ¿sí? Igual que un animal no lleva su identificación, bueno, es un motivo de cumplimiento. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos ante tales casos? Veíamos que podemos, de entrada, ¿no? Retener el cargamento, se retiene, ¿verdad? Se condiciona, se retorna o se destruye. También comentaba, ¿verdad?, que las medidas se aplican en dos vertientes, ¿sí? Uno, que es como tal la medida aplicada al cargamento, ¿sí? Que aquí es la función del oficial, ya sea federal o estatal, ¿sí? Y la otra es las sanciones administrativas, ¿sí? Que esto obviamente tiene su sustento o tiene su origen acá, ¿no? Cuando el oficial aplicó una medida al cargamento, entonces se debe hacer un acta circunstanciada, ¿verdad? Y aquí ya, digamos que ya entra en acción o ya es competencia de la parte jurídica, ¿verdad? Aquí ya nos apoyamos con nuestras áreas jurídicas para que ellos inicien como tal ya lo que se conoce como el procedimiento de calificación de infracciones, ¿sí? Entonces, como de manera gráfica, ¿no? Las medidas cuaternaриas se aplican a cargamentos, son estas, ¿no? Veamos, ¿no? Retención, retorno, destrucción, ¿verdad? Y ya como tal, instaurar el procedimiento administrativo, ¿verdad? Que aquí ya puede derivar en una sanción, como señala la ley, ¿verdad?, y sus reglamentos, en una sanción económica, incluso también hasta cárcel, ¿eh? O sea, las leyes habla ahí también, por ejemplo, de un delito que es evadir un punto de inspección, ¿sí? Eso señala ahí como infracción económica, pero también cárcel, ¿no?, porque se cometió ya un delito, ¿sí? Bueno, aquí ya la parte legal, por eso decía que la actividad o la función de un oficial es hasta aplicar la medida sanitaria al cargamento, ¿no? Obviamente ahí la herramienta importante es el acta circunstanciada para que el área jurídica haga la parte ya como tal del procedimiento administrativo, ¿no?, y que puede derivar, decía, en una sanción económica o únicamente administrativa, ¿no? Bien, ya casi para finalizar, ¿verdad?, únicamente también comentar que el SENACICA, en el ámbito de sus atribuciones, pues se coordina con otras dependencias, ¿verdad?, para hacer su trabajo, para hacer la actividad de inspección, y nos coordinamos con dependencias como Secretaría de Marina, como Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, Secretaría de Comunicación y Transportes, el mismo, el OIRSA, ¿verdad?, también con ellos también nos coordinamos, también en puntos donde se aplican medidas profilácticas o tratamientos, ¿verdad? Ahí también nos coordinamos con ellos, ¿no? Con ILICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Bueno, varias dependencias que obviamente todas, ¿verdad?, en el ámbito de sus atribuciones pueden participar. Y como ejemplo, ¿va?, desde esta coordinación que tenemos con Policía Federal, aquí la Policía Federal dio un curso al personal de inspección, ¿verdad?, basado en sus conocimientos, basados en sus procedimientos, en sus atribuciones. Ellos capacitaron al personal de inspección, ¿verdad?, el cómo atender un vehículo, qué medidas deben de considerarse, medidas de seguridad, ¿verdad?, para el personal, para el mismo usuario también, ¿no? No se puede tener un vehículo en cualquier lugar, nomás porque sí, debemos de prever ahí ciertas condiciones de seguridad, tanto para el usuario, para el movilizador, como para el personal que hace la inspección. Y también nosotros dimos también capacitación al personal oficial, al personal en este caso de Policía Federal, ¿verdad? También igual, o sea, nosotros qué mercancía regulamos, ¿verdad?, cuál es nuestro ámbito de atribución, y eso se lo transmitimos al personal de Policía Federal. Entonces, de esta manera, pues, contamos, ¿verdad?, con el apoyo
importante, ¿verdad?, valioso de otras dependencias, ¿no? Bien, pues yo hasta aquí, con eso yo concluyo mi participación, ¿verdad? Y ya, bueno, entramos a, si se requiere, ¿verdad?, la fase de preguntas, ¿no? Entonces, con esto despedimos nuestra transmisión, no sin antes agradecer nuevamente al ingeniero Evaristo Sánchez, por supuesto también a la Dirección General de Inspección Fitosanitaria del SENASICA y a todos ustedes por estar atendiendo esta videoconferencia, y asimismo invitarlos a estar pendientes de nuestras próximas eventos que con tiempo se les notifican. Pues muchas gracias y de nuevo pues un saludo para todos. Saludos, gracias a todos. Gracias por la invitación y obviamente por estar ahí atentos, ¿no?, a la plática, ¿no?, y hacer preguntas. Muy bien, muchas gracias. Gracias.